En un bowl hondo cernimos 250 gramos de harina de trigo, 3 cucharadas rasas de fécula de maíz, 2 cucharaditas de polvos para hornear y 1/4 de cucharadita de sal. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. En otro recipiente vertemos 1/4 de taza de aceite vegetal y agregamos poco a poco 150 gramos de azúcar mientras batimos con un batidor de globo hasta integrar bien. Agregamos poco a poco nuestra mezcla de harina mientras revolvemos con una espátula de cocina y agregamos también poco a poco 3/4 de taza de leche vegetal de la que ustedes tengan. Movemos hasta obtener una textura cremosa. En otro recipiente enharinamos por partes una taza de moras o blueberries y ya que estén enharinadas las agregamos en nuestra mezcla. Integramos en movimientos envolventes con la espátula de cocina. Engrasamos un molde para panqué o del que ustedes tengan. Si tienen papel para hornear, bien. Si no lo tienen, entonces enharinamos bien el molde y vertemos nuestra preparación. Esparcimos la mezcla y damos unos golpecitos para que se extienda lo más posible. Lo metemos al horno ya precalentado a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit y lo dejamos por 30 minutos. Revisamos con un palillo y debe salir seco. El panqué debe quedar doradito, dependiendo de cada horno, claro. Si se necesitara más tiempo pueden dejarlo por 20 minutos más, con cuidado e ir revisando. Dejamos enfriar, desmoldamos y así es como nos queda este delicioso panqué de moras.